microcuento fantástico chileno que, por una parte, bueno, habla de un modo de escritura o de un género de escritura que no solamente nos gusta mucho, sino que es, pienso yo, eminente, esencialmente latinoamericano, que es el que llamamos microcuento, minificción, microrelato, cuento brevísimo, ficción súbita, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, si me permiten, les diré un poquito de por qué hay esta cuestión de tantos nombres para una sola cosa. Y por otra parte, microcuento fantástico, la narrativa fantástica, la que aquí a veces damos en llamar narrativa de imaginación, también, que de pronto en ciertos momentos podría parecer una cosa extraña, un bicho raro, pero no lo es tanto. Conectar ambas cosas, conectar esta forma y este contenido, o estas muchas posibilidades de forma y contenido, es algo que de hecho estamos haciendo constantemente en América Latina, pero que no lo vemos o no nos pasa tan de cerca como para verlo con la claridad que se merece. Y por eso, de una vez les adelanto el final de lo que voy a decir. Digo, espero que todavía se queden a lo que va antes. Les adelanto el final de lo que voy a decir. Vale muchísimo la pena leer esta antología, asomarse a esta parte, fíjense, esta parte del pensamiento y de la imaginación de Chile, que es también en muy buena medida parte del pensamiento e imaginación de todos nosotros. La cuestión, fíjense, primero con el microcuento, minicuento, microrelato. Yo tengo para mí que este género, esta forma de escritura tiene tantos nombres, no nos acabamos de decidir cuál es el bueno, porque es un género muy joven. Lo empezamos a entender como tal hace menos de 100 años. Y no me dejará mentir el profesor Lauro Zavala, a quien estoy viendo en este momento y le mando un saludo cordial, que es gran experto en estas cuestiones. Es un género que empezamos a reconocer aquí en América Latina, en el mundo de habla castellana, a partir del trabajo de precursores como Julio Torri, Juan José Arriola, un poquito más antes en el tiempo, obras raras, híbridas, como la de el venezolano José Antonio Ramos Sucre, por ejemplo, y que hace explosión a mediados del siglo XX con cuentos, textos señeros, provocadores en su momento, como El dinosaurio de Augusto Monterroso, que de pronto dan a pensar aquí en el mundo de habla castellana y particularmente en América Latina, en esta otra forma de escritura, esta especie de escritura brevísima, en efecto, mucho más condensada, mucho más contenida que el cuento en su sentido tradicional y antiguo, y que puede ir más allá del cuento en más de un sentido. Puede ser más apretado, por supuesto, más alusivo, más insinuante que el cuento. Puede involucrar de muchas maneras relaciones de las que se llaman intertextuales. Puede invocar a muchas otras obras, a literaturas enteras en un par de palabras. Puede sugerir vidas completas, puede sugerir enormísimas porciones de tiempo en apenas unas pocas palabras. Se le empieza a tratar de llamar, se le empieza a estudiar, empieza a tener también sus muchos cultivadores. Hay antologías que ustedes pueden encontrar de minificción mexicana, de minificción en castellano, y es, insisto, un género que entre nosotros tiene características bien peculiares. Estas que les digo, también este efecto, digamos, un poco como de bomba de tiempo. ¿Por qué no termina de leer un texto muy breve, un texto de estos que podemos a veces encontrar en el vistazo de una página, en un solo vistazo en una página, en unos pocos renglones, y uno puede leerlo rapidísimo, puede llegar al final y puede ocurrir que la comprensión de lo que se está leyendo, de lo que está sucediendo en estas pocas palabras, no ocurra mientras les estamos leyendo, como sería en una novela que de pronto nos lleva y como que nos trae, nos mece, pues como en ese desarrollo pues muy abundante, muy prolijo de lo que está contándonos. Puede ser que no ocurra así, sino que la comprensión de lo que nos están diciendo ocurre un poquito después de haber terminado, como si fuera una especie de efecto retardado, como, dependiendo de la metáfora que ustedes prefieran, una metáfora muy linda, como una semilla que germinara en nuestra conciencia, o una metáfora más violenta, si así la prefieren, como una especie de bomba de tiempo, de granada de mano que hiciera explosión poquito después de haber terminado. Ese efecto retardado, ese fenómeno por el cual la conciencia
que reflexiona sobre lo que está leyendo, alcanza un poquito retrasada. Nuestra percepción es privativo, es único en la minificción, y es el que le da su sabor, porque de pronto nos quedamos así, y en ese momento llega la comprensión y decimos, ya entendí. Y ese placer de alcanzarnos a nosotros mismos no lo da ningún otro tipo de escritura. Es el que encontramos aquí, y es además uno que encontramos peculiarmente en la minificción escrita en nuestro idioma. Si ustedes van a buscar, se encontrarán con que hay minificción, microrrelato, pues en muchos otros idiomas. En inglés, por ejemplo, gusta mucho también, pero allá proviene de otra tradición. Allá tiene más que ver con la idea de tratar, digamos, como de condensar o de resumir lo que en otras circunstancias hubiera cabido o hubiera tenido el espacio de un cuento mayor. Y además un cuento, digamos, de esta tradición más costumbrista, naturalista de la narrativa en lengua inglesa, ¿no? Estos cuentos como de la tradición que va de Chekhov, que no era de habla inglesa, pero igual es como el gran maestro, hasta Carver o Richard Ford, o quien ustedes quieran, de nada más de presentar como una especie de viñeta o de fragmento de vida extremadamente condensado. Se pueden leer cosas así todos los días en la red en inglés, pero son muy diferentes, son muy distintas de lo que ofrece una tradición, de las varias que hay de la minificción en castellano, y en las cuales también, hay que decirlo, se encuentra muy claramente, siempre de diferentes formas, ese ejercicio, esa insinuación, esa caricia, pues, de la imaginación fantástica, además. No por nada, digamos, el texto ejemplar, señero, es de nuestra tradición de la minificción, el dinosaurio de Monterroso, que ya mencionaba, pues es un poco también una provocación enigmática, en la cual no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo ni a quién, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Tendría que haber estado dormido todavía? ¿Tendría que haber estado en otra parte? ¿Quién? Toda esa carga, digamos, enigmática que está como en buena parte del origen de lo que entendemos como minificción, es la que se perpetúa en el trabajo posterior, en nuestras relecturas posteriores de los precursores, y la que le da, digamos, como esa apertura a la imaginación. Y aquí en esta antología, con lo cual estoy pues llegando por fin a algún lado, me disculpo, en esta antología hay una aspiración muy interesante, porque la palabra fantástico tiene muchas acepciones, no todas positivas, pues, en el mundo literario, pero de aquellas que nos importan aquí, lo fantástico, la creación de fantasmas, de imágenes que no tienen un correlato, un modelo en el mundo material, puede tomar muchísimas vías, muchísimas formas diferentes. A veces fantástico se asocia nada más con obras de lo que en inglés se llama también fantasy, ¿no? Cosas como Juego de Tronos o Harry Potter. Y sí, eso está muy bien ahí, está dentro de ese terreno, pero no es todo lo que hay ahí, es un terreno muchísimo más amplio. Y en ese terreno, como bien dice el propio libro, hay una cantidad enorme de vertientes distintas. Hay, digamos, ese tipo de fantasía convencional, más derivada de la literatura en lengua inglesa, pero hay también la fantasía latinoamericana, ¿no? De la cual tenemos cantidades enormes de ejemplos solamente en los últimos 100 años, entre Jorge Luis Borges y Mariana Enríquez, por decir algo, ¿no? Tenemos también otras vertientes, ¿no?, que están dando vueltas alrededor de estas dos, como por ejemplo el horror sobrenatural, como por ejemplo aquello que se llama la narrativa especulativa o ciencia ficción, y también tenemos varias otras, pues que de hecho no tienen cabalmente un nombre, o no han sido, digamos, delimitadas de una manera tan estricta, ya sea por estudiosos o por libreros. Todo ese terreno amplísimo de la imaginación se presta mucho para estar aquí en estos relatos tan pequeños, porque cada uno a su propia manera va creando también su propio tipo de universo, su propio tipo de mundo narrado. A mediados de los años 70, en plena dictadura en Chile.
A fines de los 60 me habían llegado a mis manos las diversas antologías en las que participó Borges y encontré estas piezas que me parecieron maravillosas, deslumbrantes, pero que al menos para mí, para la mayoría, carecían de nombre. O sea, eran unas prosas muy breves que estaban puestas casi como un desafío frente a otros cuentos extensos. Cuentos de verdad, podría haber dicho alguno. ¿Cómo es posible la insolencia de poner algo que tiene, no sé, 5, 8, 10 líneas frente a otras obras maestras que se dio junto al lado, no sé, de El Orla de Maupassant, por ejemplo? Pero eso a mí me deslumbró y me produjo una impresión demasiado grande, así como algo que le produce una impronta a uno, pero no se da bien cuenta de eso. Eso fue lo que a mí me ocurrió. Y años después viene la pesadilla de nuestra larga dictadura militar. A los 17 años entramos a estudiar a la universidad y estuvimos juntos con Mónica, presenció todo lo que les voy a decir. Algunos de mis primeros textos se publicaron en diarios murales y francamente en revistas clandestinas o semiclandestinas, porque estaba todo prohibido, ¿da? Lo mismo la temática que pudiera haber. Y la verdad que cuando se leían mis cuentos aparecían personajes clásicos del mundo fantástico, pero el cruce de esa fantasía con la realidad, que son dos mundos que sabemos muy bien que están conectados, qué es lo que es realidad, qué es lo que es fantasía. Estuvimos discutiendo justamente esos límites difusos, digamos, hace unos meses atrás en Santiago, para darse cuenta que en realidad, no sé, el campo de la literatura es uno solo, uno es el que inventa las categorías. Espero que Laura esté de acuerdo conmigo que esas taxonomías nos sirven para estudiar y para acercarnos a los fenómenos, pero también para producirnos dudas, digamos. Entonces un cuento uno lo puede leer como un cuento fantástico, el mismo cuento como un cuento realista, digamos. Eso seguramente me debe haber salvado de muchas cosas en ese año. Estoy cierto que así fue, digamos, porque al no entenderlo el censor o el guardián pasaban de largo, excepto para los buenos lectores que sabían descifrar las claves que había atrás. Entonces, la denominación oficial a la cual se llegó, y creo que soy uno de los culpables en Chile, la denominación local dominante es microcuento. Entonces es una historia que me gusta contar porque es divertida. O sea, yo empecé a escribir en la parte de atrás de los cuadernos. Bueno, estudiamos ingeniería, clases de álgebra, de geometría, de física, muy serias. Entonces yo iba a la facultad, iba en un bus y escribía en el reverso del cuaderno, fui escribiendo esto. O sea, todos mis primeros textos breves están escritos de esa forma. A veces equilibrándome en el bus, digamos, que da frenazos, que se aceleraba. Bueno, en Chile el nombre de los buses de transporte público es micro. Entonces, interrogado yo, me pidieron que pusiera algunos de esos textos breves que algunos ya habían visto en las pizarras de los diarios murales. Y dijeron, bueno, pero pongamos 5 o 6 de estas piezas, pero ponle un título general, un título general. Dije yo, me fui a la casa con la tarea, entonces pienso de vuelta en la micro, a la casa. Bueno, son cuentos escritos en la microcuentos. Y claro, bueno, un segundo después advierto la coincidencia, digamos, curiosa, digamos, aquí en México habría tenido que haber dicho camión cuentos, pero no suena muy bien, ¿no? Microcuentos sonaba bien, digamos. Y así entré, digamos, eso está publicado por primera vez, desafiando ya todas las leyes de la censura y la aprobación. En el año 78 está publicado como microcuentos los primeros textos. Y la mayor parte de esos textos son leídos perfectamente todavía como cuentos fantásticos, y la gente los lee como cuentos fantásticos, y en ese momento eran una alusión a la opresión que estaba ocurriendo por diversos mecanismos. Bueno, dicho esto, de ahí viene mi enamoramiento del género. Tengo unos cuantos libros escritos sobre microcuentos, y pensé, y en general yo diría, a pesar de que uno encuentra antologías prácticamente en todos los países,
tampoco es que sean hiperabundantes, o sea, cuesta encontrar. Cuando uno quiere encontrar, hay pocas antologías, entonces aporta una antología. Las antologías de Juan Armando Eple, que leyó un texto de Alberto Rocián, que es uno de los estudiosos, digamos, uno de aquellos que partió con el estudio del género en el mundo. Él también es un escritor en el género con contribuciones notables. Ya escucharon ustedes la historia de los fantasmitas y de los sueños, de las pesadillas, digamos, con los humanos. Juan ha hecho varias antologías y son las que existen prácticamente de cuento chileno. Hay algunas otras, no con tanto propósito. A mí se me ocurrió la idea de hacer una antología de microcuentos fantásticos y comencé a consultar para tomar una fase. Primero porque también una de mis fascinaciones es la literatura fantástica. Entonces era bueno juntar esta posibilidad. Algún día habrá que acometer la tarea de hacer alguna otra antología del microcuento chileno, pero también es un fenómeno que está en una expansión muy grande. Probablemente uno mira en todos los países en Latinoamérica, esto se va convirtiendo en una especie de epidemia positiva, ciertamente, que es porque es bueno que ocurra, pero ya es difícil encontrarse con un corpus, y seleccionar de ese corpus es una tarea mayor. Ya se requiere también un poco más de tiempo. Haciéndole el quite a ese desafío grande, dije yo, pero es distinto si le ponemos un límite, y el límite era el microcuento fantástico. Pero ahí recién empezaban mis problemas, porque había que definir qué es lo que era fantástico, qué es lo que no era fantástico, empezar a ubicar a los autores que lo habían cultivado más. Ustedes se van a encontrar con que hay una gran cantidad de autores que son autores desarrollados y conocidos del género, como Pía Barros, Lilian Elphick, Pedro Guillermo Jara, que falleció un poco antes de que este libro se publicara, y una serie de otros autores que tienen trayectoria, y hay otros que son bastante nuevos. Hay aquí varios desafíos de descubrimiento. Justamente leyó uno de esas secretas, de esas gemas, digamos, secretas, el de Camila Margarit. Camila Margarit es muy jovencita, yo creo que tiene 20 años, una cosa así, ya tiene varios libros publicados y es estupenda, la encuentro estupenda. Y bueno, no se da mucho a conocer, y recién la conocí en la feria, en la primera de los libros, no fue que se acercó, quería buscar su ejemplar, pero muy silenciosa, digamos, y se acercó así: yo soy tal, ay, qué bueno que te conozco. Entonces, hay secretos como ese. Hay un autor que yo voy a leer un texto que también es un descubrimiento, pero es un hombre que tendrá, no sé, 75 años, 80, quizás más, digamos, pero su trabajo no se conoce, y es un trabajo que linda entre lo fantástico y lo filosófico, que es maravilloso. Se llama Roberto Araya. Bueno, ese era el descubrimiento. Es una antología que propone también autores nuevos. También hay algunos de ellos. La mayoría de los autores que están considerados aquí tienen libros publicados en el género, libros publicados, no publicaciones de género, libros publicados en el género ya. Sin embargo, hay otros que por su capacidad, por su novedad, por su interés, hemos puesto algunos haciendo la apuesta directamente a que publiquen libros y se alienten a ir adelante.